pregunta, duda, me la hacen saber, porfa. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a iniciar el taller. Es un taller de renta persona natural, es algo muy sencillo. Bienvenidos en el aula con Contablemente. Y pues nada, arranquemos. La primera pregunta es, ¿todos ya han hecho una declaración de renta o hay alguien que no ha hecho ninguna declaración de renta? Levante la manito ahí abajo si no han hecho declaraciones de renta. Liliana, Diana. La verdad, yo he hecho declaración de renta persona jurídica, pero persona natural no he hecho. Ok, listo. Yo tampoco. Beatriz, listo. Entonces, bueno, no hay problema. El resto sí ya han hecho declaraciones de renta. Entonces, lo primero que quiero, voy a tratar de hacerlo desde lo más sencillo y hoy hasta donde podamos llegar. De pronto hacemos un segundo estudio de esto. Pero lo que quiero hoy es que comprendamos como lo básico para que se quiten el miedo de los conceptos, para que tengan una idea de cómo pueden proyectar la información y utilizar la información que hay, porque pues uno ve en redes sociales y ve con los diferentes colegas que no tome lo de la DIAN, que eso no sirve para nada, que la renta sugerida no sirve para nada, que hay que preguntarle al cliente, nos enredamos a veces con unos conceptos que realmente son importantes entenderlos, pero es más importante saber cómo funciona esto. Entonces, les voy a mostrar acá. Obviamente, quiero aclarar que esto es desde la forma en que yo trabajo y desde el concepto propio. Si hay alguien que tiene un concepto diferente, y esto es algo que estoy cambiando cuando estoy haciendo los cursos o cuando estoy capacitando, es explicarles a todos que una forma de que se cojan confianza es creer en ustedes y en su concepto propio. Hay una base de cómo hacerlo, pero hay varias formas que tú puedes realizar ese tipo de actividades. La contabilidad no es una camisa de fuerza, yo insisto en eso. Tenemos que crear un proceso. Entonces, uno puede tomar del proceso propio más el proceso de otras personas y generar mejoras en toda la actividad, ¿vale? No nos vamos a enfocar hoy tanto en la normatividad, nos vamos a enfocar en cómo se hace, ¿de acuerdo? Listo. Primer concepto que vamos a analizar. El primer concepto es, ustedes, primero, en una persona natural, ¿sí? A diferencia de las personas jurídicas, pues nosotros nos vamos a enfocar en la utilidad. Lo que nos vamos a enfocar es en tres aspectos. Uno, la residencia fiscal. ¿Listo? Dos, un tema de bancarización. Y tres, el tipo de persona. Eso es lo primero que vamos a tratar de entender. Yo después les comparto la normatividad donde se encuentra cada uno de estos. Entonces, ¿qué es la residencia fiscal? Resulta que la residencia fiscal nos habla acerca de, una cosa es que sea yo colombiano, vivo en Colombia, o tenga bienes en Colombia, ¿cierto? Y otra cosa es que yo ya no vivo en Colombia, yo venga acá por un periodo corto, pero yo ya vivo en otro país o soy residente en otro país. ¿En qué cambia la residencia fiscal? En que si yo soy residente fiscal, si acá soy sí, declaro en el formulario 210. Si yo no soy residente fiscal, debo declarar en el 110. ¿Y eso qué connotación tiene? El cálculo del impuesto sobre el ingreso que se genere. ¿Listo? Y ya vamos a hablar de otra cosa. Dos, la bancarización. La bancarización opera tal cual como las personas jurídicas por una razón, por el tema de los costos. El tema de los costos, para los costos tributarios, ustedes recordemos que solo sirven como soporte de costos, facturas electrónicas, nómina electrónica, documentos de soporte. El resto
son papeles contables, pero son papeles, tributariamente no sirven. Entonces, si tenemos personas que son independientes, que son comerciantes, que tienen su empresa a nombre propio, y yo voy a justificarle en la contabilidad, bueno, y digamos que las personas no todas llevan contabilidad, porque en teoría la Cámara de Comercio dice que todos los comerciantes están obligados a llevar contabilidad, pero la mayoría de las personas naturales que son comerciantes no llevan contabilidad. Entonces, el soporte tributario de esos costos que ellos vayan a incluir en sus declaraciones de renta deben tener facturas electrónicas. Factura electrónica, documento soporte y nómina electrónica. Y vamos a meterle sentido común. Si yo generé factura electrónica, documento soporte y nómina electrónica, a estas alturas de la vida, nadie se va a comer el cuento de que yo tengo la plata guardada bajo el colchón. Obviamente hay mucha gente que sí, hay un gran porcentaje que puede estar en ese grupo, pero la mayoría de las personas que hacemos transacciones, Nequi, Davivienda, Daviplata, lo que sea, ¿cierto? Entonces, la bancarización desde el sentido común es que, fíjense que hoy la economía está marcada en la bancarización, en la banca. Todo el recurso, todos los ingresos pasan por un banco. Y adivinen qué, ese banco lo reporta a la DIAN en la información, en la información exógena. Entonces, ya hablamos otro cosito. Tipos de personas. 3 tipos de personas. Entonces, ¿cuáles tipos de personas tenemos? Entonces, tenemos asalariados, pensionados, ¿sí? Independientes y comerciantes. Y hasta ahí lo voy a dejar. Esos son los 3 tipos de personas que generan ingresos, ¿cierto? O sea, son tipos de personas. Cada tipo de persona tiene unas reglas. Cada tipo de persona tiene unas reglas. Entonces, lo primero que yo debo identificar de mi cliente para hacer la renta son estos 3 factores, ¿cierto? Una vez que yo determine estos 3 factores, quiero que entendamos otros conceptos. 1, patrimonio bruto. Deudas, patrimonio neto. Permítame que hay alguien que va a entrar. Listo. Patrimonio bruto, deudas, patrimonio neto, ¿cierto? Y tenemos, a ver qué pasó este Excel. Y tenemos, lo voy a poner así escuetamente, ingresos, costos y utilidad. La contabilidad general estructura, digamos que 2 informes interesantes, ¿no? El estado de resultados y el estado de situación, ¿cierto? Así como están esos 2, los estados financieros para las personas jurídicas, es la misma situación en una persona natural. Y vamos a entender. 1, el estado de resultados, ¿qué es? Que yo genero ingresos. Entonces, una persona natural, ¿cómo genera ingresos? Por sueldos, por salarios, ¿cierto? Comisiones, honorarios. También viene acá donaciones, herencias, ganancia ocasional por, voy a poner acá, bueno, pongámoslo ganancia ocasional, pero me refiero más, por ejemplo, a rifas, juegos, a pago de premios, voy a poner premios. Entonces, tú como persona natural generas ingresos. Lo genero por salarios, comisiones, honorarios, pero genero ingresos. ¿Qué hacemos con los ingresos? ¿Ustedes qué hacen con la plata? Además de gastársela. Pero alguien que me diga, ¿uno qué hace con la plata?
compras, inversiones. Exacto. ¿Y esas compras e inversiones dónde están? ¿Están acá? Pueden ser costos o pueden ser gastos. También, pero las compras y las inversiones no están acá, están acá. Inversiones, efectivo, inmuebles, vehículos. Eso es lo que yo tengo. Entonces, ¿qué es el objetivo? Generar ingresos para obtener bienes. Tú ganas dinero para obtener bienes. Por eso es que lo primero que vamos a entender hoy es que la declaración de renta tiene dos partecitas. Uno, cómo genero el ingreso, y sobre el ingreso es que pago el impuesto. Y dos, con estos ingresos, cómo construyo patrimonio. Eso es una declaración de renta. Por ahí yo les puse en un reel que declarar renta, declarar es decirle o expresarle a alguien, al Estado, ¿cierto? Algo. ¿Qué le estamos declarando al Estado? Oiga, mire, yo trabajo, pago unos impuestos y con parte de ese salario, de esos ingresos, yo compro cositas y hago mi patrimonio. Entonces, ya empiezo a identificar las partes de esa declaración de renta. Entonces, ¿qué es lo primero? Una vez que yo identifico esto, empiezo a mirar, dependiendo del tipo de persona acá arriba, cómo genera los ingresos, ¿cierto? Si esos ingresos tienen, digamos que acá las personas naturales, un asalariado no tiene costos. Un asalariado tiene, voy a poner una depuración. Y la depuración habla de ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, renta exenta, deducciones, entre otros, ¿cierto? Que ya vamos a mirar un poco de eso. Entonces, 1, ¿cómo genero mi ingreso? ¿Cuánto pago impuesto por mi ingreso? Y yo, 2, ¿qué hago con ese ingreso? ¿Hasta ahí todos claros? Sí, señor, ¿Listo? muchas gracias. Sí, Fácil, gracias. fácil hasta ahí. Sí, Mauro, está ahí, sí. Entonces, ¿dónde está esa información? Y acá es donde empieza todo el mundo, no, que es que la DIAN, que no sé qué. Lo que pasa es que estamos en un proceso de construcción. Y ese proceso de construcción empezó hace como unos 5 años cuando cambiamos el portal ya que empezó a llamarse Muisca y empezamos ya no presentar en papel, sino digital, la firma, el certificado digital, la firma electrónica. Y esa evolución es lo que lleva todos estos años. Entonces, claro, a veces uno le da mal genio porque nosotros cada año tenemos que estar actualizados de las cosas que va a hacer la DIAN. Por ejemplo, pues no comparto que la DIAN ahorita diga que en septiembre va a cambiar para la forma de presentar la declaración, sabiendo que siempre ha tenido problemas cuando hace eso, y entonces muy probablemente si no le funciona va a decretar una emergencia y nosotros vamos a estar angustiados, pero siempre también les digo, depende de nosotros estar angustiados o no. Tenemos que programarnos para que cuando lleguemos allá no nos pase. En mi caso, ¿qué hago? Hay que hacer un calendario tributario. Yo de pronto ahora les comparto, ay, no bajé acá el formato. Y el calendario tributario para mí en las personas naturales, ¿yo qué hago? Pongo a todos mis clientes con el número de cédula, yo ya tengo formulado, para que me diga la fecha del vencimiento. Entonces, como yo ya puse, y esto lo estoy haciendo desde junio a mayo, yo no lo hago hoy, yo lo hago desde junio a mayo, los clientes que ya tengo, y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, yo pongo esos clientes, calculo las fechas y organizo del que se me vence primero hasta el último. ¿Y a quién tengo que llamar primero? Pues a ese. Hola, Juan, mira, se te va a vencer el 9 de agosto. Yo necesito información. La información siempre van a ver que la información es básica y es la misma. A nivel general es la misma.
cada uno va a tener una particularidad, porque puede haber una herencia, puede haber una cosa, que es que yo tengo una deuda, que es que yo le cedí una parte, eso es otra cosa. Pero yo pido lo básico. Entonces me dicen, no, Mauro, yo no tengo nada. ¿Qué hay que hacer? Cuando a mí me dicen que no tengo nada, lo primero que yo hago es bajar la información del reporte del área. ¿Todos conocen este reporte y cómo se descarga? Sí, pues Sí, sí, señor. Sí, perfecto. Eso. Entonces, este reporte, y se los voy a decir así, en este momento esto es lo único que sabe la DIAN de ustedes. La DIAN no sabe nada más. Yo te pregunto, si tú tienes una peluquería y tienes ingresos en la peluquería, pero eso se lo cobran las personas naturales, y las personas naturales no lo reporta la DIAN, ¿cómo podría saber cuánto vendes? por Cuando los consignación. pagos se hacen a través de banco o con tarjeta de crédito. Exacto, pero cuando a ti te dice acá la DIAN, movimiento, valor de las consignaciones bancarias, ¿cómo sabe estas consignaciones cuánto fue el ingreso y cuánto fue el movimiento entre estos bancos? No sabe, complicado. No sabe, claro, no, todavía no sabe, después yo me imagino que sí va a saber, pero en este momento no sabe. O sea, yo no puedo determinar de esto cuánto, o sea, como DIAN, cuánto fue ingreso y cuánto fue transacciones en esos bancos. Entonces, ¿por qué creó la DIAN esto? Porque en primera instancia lo que hace la DIAN es que con esta información en una base de datos va y consulta. La base para declarar durante el año 2022 son 56 millones, no tengo claro ahorita la cifra, pero digamos que son los 50, ¿cierto? 50 millones. ¿Y qué dice? Mire, cójame los contribuyentes que hayan tenido movimientos bancarios de más de 56 millones. Todos estos. De esos, ¿cuáles declararon? Shun, todos estos. Los que no declararon, mándemele un aviso y dígale que no declaró y que pague sanción. ¿Sí? Porque esto es matemático. Para eso se creó el sistema, para poder hacer una auditoría rápida. Pero no va a decir, llamen a Nidia, que tiene 77 millones de pesos por ingresos. No lo puede determinar así. Entonces, primer filtro, que estén obligados a declarar. Entonces puede haber aquí una persona que, no sé, el hijo vive en el exterior y le gira mensualmente el dinero para la manutención de ella. Ese dinero no es un ingreso para ella, porque eso es parte de la manutención que le está mandando el hijo, ¿sí? Entonces tú no puedes llevar eso como una renta porque eso no es una renta. Y entonces debes declararlo, claro, debo declarar para explicarle a la DIAN que, mire, yo sí estoy recibiendo este dinero, pero esto no es ningún ingreso, pero eso me lo está enviando mi hijo porque yo con eso como. De eso vivo. Entonces debo declarar. Al hacer la declaración, ahorita miramos cómo se hace la declaración, pues yo ya cumplí con la obligación de declarar y la DIAN, y yo no voy a aparecer en ese filtro. Entonces lo primero que todos debemos hacer, y se van a acordar de mí, de aquí en adelante, cualquier persona con el conocimiento puede declarar. Yo no necesito no estoy obligado a tener un contador para declarar. ¿Pero por qué nos necesitan a nosotros? Porque nosotros tenemos el conocimiento de dónde van las cifras y adicional prestamos un servicio, que aquí es donde los invito a cambiar la forma de prestar sus servicios, es en proyectar el ingreso para los siguientes periodos. Hace poquito yo fui al médico y un señor, estábamos hablando, y me dijo, Mauricio, es que uno no debe declarar por lo que tiene hoy, uno debería declarar por lo que va a tener mañana. Tiene toda la razón. Nosotros no nos proyectamos para nada. Nosotros simplemente es en el momento en que nos tocó y estamos obligados, lo hacemos. Si nosotros lo hiciéramos, así no estuviéramos obligados y tuviéramos el conocimiento, nos evitaríamos muchos problemas. Y estaríamos cumpliendo y nos serviría la información para los créditos y nos serviría para muchas cosas. Entonces a nosotros nos pagan es porque yo les llamo a mis clientes y les digo, mire, acá me tocas hacer una novela. Yo hago un guión
con la información que usted tiene para entender su novela económica. Venga a ver usted qué es lo que hizo. No, mire, yo soy empleado, yo soy pensionado, yo tengo bienes, yo hago esto. ¿Listo? Para eso sirve esta información. Entonces, lo primero que yo miro es esto. Si acá pasa los topes, entonces, oiga, sí, está obligado a declarar. Paso número 2, revisar qué es ingreso, qué es salario, qué es pensión, qué es deuda, qué es cuenta por pagar, si tiene retenciones. Eso es lo primero que tengo que mirar de este cuadro. Entonces, ¿cómo funciono yo con esto? Entonces, antes de explicarles eso, una manera interesante en que yo aprendí a hacer rentas fue lo siguiente, haciendo mis propios formatos. Ahorita hay unas ayudas y muy chéveres, y tengo colegas que hacen unas cosas bien interesantes y genial. Pero si yo no tengo todavía claros los conceptos, ¿sí? Yo los invito a hacer el ejercicio manual. Entonces el ejercicio manual es creen sus propios formatos. Entonces, mira, aquí yo tengo un formatico que se los puedo compartir con el cual yo trabajo. Entonces, ¿yo qué hago con ese formato? Entonces, yo primero tengo el formato en blanco, ¿sí? Entonces, a todos mis clientes, lo primero que hago es esto. Vengo, hago una copia, ¿sí? Lo voy a guardar. Yo tengo un archivo, una carpeta compartida donde tengo a todos mis clientes a los que les hago rentas, ¿sí? Y en cada carpeta, les voy a mostrar cómo lo guardo yo. Poner aquí afuera. Y ahorita lo elimino. Entonces yo hago una carpeta. Entonces lo voy a hacer aquí. Hernández Mauricio. Paso seguido. Si es nuevo, yo le pongo el año, 2022. Si ya viene conmigo, pues acá van a estar todos los años. Le digo guardar. Y hago una copia de mi archivo de Excel. Dejo la copia en blanco. Ahora ya puedo trabajar en esto. Luego, ¿qué hago? Cojo la información de la DIAN. ¿Cierto? Copio en mi archivo de Excel. Listo. En un solo archivo tengo toda la información. No tengo que tener un archivo de Excel para la DIAN, un archivo de Excel para... Siguiente paso. En el formato, entonces yo creé un formato de ingresos. Entonces fíjense, yo puedo tener ingresos. Hasta este año me va a servir este archivo. Para los 2023 vamos a tener que crear otro con el tema de la reforma tributaria. ¿De acuerdo? Pero les estoy dando me estoy adelantando un poco para que ustedes lo hagan. Cuando ustedes empiezan a decir, ustedes van a tener preguntas. Bueno, ¿y qué meto en los ingresos? En este caso, nosotros teníamos estas cédulas, rentas de trabajo, rentas de pensiones, rentas de capital, rentas no laborales y rentas por dividendos y participaciones. Y después teníamos los ingresos no constitutivos de renta, ni ganancia ocasional, perdón, la ganancia ocasional, ganancia ocasional, ¿listo? Entonces, ¿yo qué hacía acá? Digo, listo, mire, yo llegaba y miraba, y empiezo a mirar, de todo esto, ¿qué es ingreso? Entonces yo vengo y miro acá. Aportes, capital aportado, certificado, ingresos. Dice, ingresos por rentas de pensiones. Ah, entonces esto no es, tiene ingresos por renta de pensiones, ingresos por renta de pensiones. Pagos por intereses, esto es un ingreso, entonces debe tener una inversión y le pagaron intereses. Pagos por otros conceptos, muy probable también son intereses o algún beneficio que le da esa cooperativa. Pagos por prestaciones sociales. Cuando me hablan de prestaciones sociales, ¿qué es? ¿Ustedes a qué se refieren cuando hablan de prestaciones sociales? Un pago de laboral. Exactamente, tiene que ver con un pago laboral, por eso acá está pago por salarios. Entonces, y como tiene un pago laboral, entonces uno se preguntaría, pero si ella es pensionada o esta persona es pensionada, ¿por qué tiene, aquí dice, certificado de aportes obligatorios a pensión? Muy probablemente porque en este pago laboral le descuentan salud
y les cuentan pensión también. Entonces, fíjense que es pensionada, tiene ingresos, esos ingresos, ¿cómo se denominan los ingresos? Los intereses. ¿Qué son los intereses de estos tipos de ingresos? Capital. Rentas de capital. Exactamente, son rentas de capital. Y si tuviera dividendos acá, diría, mire, esta empresa decretó dividendos. Pero digamos, pues, eso es muy raro que se vea. Pero yo hablo con la cliente y me dice, Mauricio, es que yo tenía unas acciones y a mí me entregaron un dinero por dividendos. Entonces irían dividendos. Entonces, clasifico mis ingresos. Entonces, fíjense, yo llego y cojo acá rentas de trabajo. Entonces, miro lo que es rentas de trabajo. Entonces, lo que dice, prestaciones sociales, más los salarios, ¿cierto? Ya. Pensiones, rentas de pensiones, rentas de pensiones. Entonces, acá hay ingresos por pensiones, pensiones. Listo. Retención, sí, yo voy a hallar una retención que está acá. Retención. Por otros conceptos, miremos cuáles son los ingresos por rentas de por intereses y por otros conceptos. Este puede ir, ahorita miramos, como no laboral, pero si esto está en una cooperativa, muy probablemente esto tiene que ver con los intereses, ¿sí? Aquí, o sea, una cooperativa no me va a regalar plata. Pues tengo plata ahorrada ya y me entrega a mí unas utilidades, unos ingresos, lo que sea. Entonces es una renta de capital. Listo. En teoría, bueno, reviso el aporte de salud de las pensiones. Pues entonces yo reviso, miren, acá dice, consorcio FOPEP. Entonces, en teoría, el aporte de salud en pensión son estos dos. Y la salud de la renta de trabajo es porque aquí se trabaja en la renta de trabajo, salarios, distrito capital. Entonces, miremos acá, distrito capital, salud. ¿Sí? Salud y acá pensión. Pensión. Listo. Y ya dejé clasificado todos los aportes, ¿cierto? Ya dejé clasificado, voy a poner acá, aportes de salud, la pensión, los ingresos, todos los ingresos y la retención. Entonces yo le pongo acá un chulito, listo, mire. ¿Qué me falta? Entonces, ¿qué hay? Acá dice que capital aportado en sociedades nacionales. Este capital, entonces yo voy a pensar, digo, venga, esto debe ser, ¿qué creen? ¿Esto dónde iría? Este capital aportado, ¿dónde iría? ¿Iría en un ingreso o dónde va? Patrimonio. En el patrimonio. Entonces, fíjense que tengo otro cuadrito donde está el resumen del patrimonio bruto, las deudas, y me va a dar un patrimonio neto. Entonces yo vengo, pues eso debe ser un ahorro. Entonces yo pongo acá el saldo de ese ahorro. Entonces, ¿esto de quién es? Entonces pongo los nombres. Listo. Se fue esto en el patrimonio. ¿Qué sigue? Consumos de la tarjeta de crédito. No le paro bolas porque esto es igual que los saldos de las consignaciones bancarias. ¿Listo? Cuentas a favor del reportado. Bueno, entonces a ella le deben plata. Esto es una cuenta por cobrar, ¿cierto? Es patrimonio. Vengo y lo coloco acá. Después, ¿qué tengo? Las deudas. Bueno, es acá. Ella debe plata. ¿Listo? Debemos dinero. Listo. ¿Qué más tengo? Entonces ya tengo todo esto, check. Y tengo unos saldos en las cuentas de ahorros. Saldos en las cuentas de ahorros. Aquí me llegó tardecita. Vamos. Y lo mismo, le coloco de dónde es.
Listo. Entonces, digamos que ya verifiqué la información que tenía en la DIAN. Entonces, lo mínimo que yo debo declarar es esto que está acá. Es lo mínimo. Pero, ¿qué pasa? O sea, primero monten el escenario, ¿cierto? Ahora, una vez que tenemos el escenario, ¿qué hago? Uno, ¿dónde verifico las rentas de trabajo, las rentas de pensiones? Esta información, ¿cómo la pueden verificar ustedes? El certificado de ingresos y retenciones de las empresas. Entonces, ¿qué le vas a pedir a tu cliente? Los certificados de ingresos y retenciones si eres asalariado o el certificado de retenciones en la fuente del año 2022. ¿Sí? Entonces ya con esto puedes empezar a hacer un listado de los documentos que tú necesitas para desarrollar esta declaración de renta. Y es lo mismo que le vas a pedir a todos, ¿sí ven? Es lo mismo. Entonces, yo digo, listo, entonces sí, para soportar, para revisar y certificar esto debe estar también en el certificado. Entonces, yo le digo al cliente, oiga, envíeme estos y estos documentos. Cuando el cliente me va enviando los documentos, ¿ustedes qué van a hacer? Vienen y chequean que los valores sean. Porque puede existir que no todo esté en la DIAN, obviamente. O puede pasar que alguien haya cometido un error. Pero entonces con ese documento cierto, pues ya ustedes pueden verificar su hipótesis. Esto es mi hipótesis, esto es lo que yo creo que el contribuyente tiene. Estoy haciendo el papel de la DIAN. Paso siguiente, ¿qué hago? Como ya revisé, como ya puse, digamos que en lo que tenía el contribuyente en mi formato, hay un formato adicional que es el patrimonio bruto, que el patrimonio bruto más es los activos fijos, no es patrimonio bruto, es el activo fijo. Porque el activo fijo, ¿qué lo compone? Pues los inmuebles y los vehículos, ¿cierto? Y la idea es que yo sepa cuáles inmuebles tiene mi cliente y a qué costo fiscal lo voy a llevar. ¿Ustedes a qué costo fiscal llevarían los inmuebles? El avalúo catastral. Se supone que es el mayor valor entre el avalúo catastral y el valor comercial. Sí, pero digamos que partan del avalúo catastral. Lo que pasa es que en este ejemplo aquí no me aparece que este contribuyente tenga inmuebles. Pero si el contribuyente tiene inmuebles, acá te va a aparecer el valor del avalúo del año 2022. Y esto tiene otra cosa. Que acá lo diga la DIAN no significa que eso sea camisa de 12 varas. ¿Por qué? Porque resulta que, aunque eso lo están mejorando, pero los municipios reportan al primer tercero que esté dentro de ese informe. Entonces, si hay un bien que vale 1.000 millones y hay 5 hermanos y a cada uno le corresponde 200 millones, muy probablemente a cada uno le van a aparecer los 1.000 millones. Entonces, ahí es donde empezamos a hacer el trabajo de hacer la investigación con el cliente, de sentarme y preguntarle, hacerle la entrevista para saber ese bien inmueble, ¿qué pasó? Oiga, ¿y de dónde sacó eso? Entonces él te va a decir, no, esto fue una herencia de mi mamá, entonces esto los que van los 5 hermanos, y cada hermano tiene un porcentaje. Entonces, supongamos que acá el inmueble vale 500 millones de pesos, ¿cierto? Entonces yo lo que hago es, listo, pongo la dirección del inmueble para saber de qué estoy hablando, el porcentaje que me toca, ¿cierto? Y lo vinculo con la información que tenga en la DIAN. Si hay un inmueble que no esté acá, pues también lo tengo que relacionar allá, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, acá en este caso, que es el 20%, listo, entonces yo tengo un patrimonio de 100 millones. Al final, sumo todo el valor de los inmuebles a costo de avalúo y lo coloco acá. ¿Qué pasa con ese valor? Recuerden que tenemos el reajuste fiscal. Entonces, ¿para qué necesitamos el reajuste fiscal? Para el tema en que si voy a vender un inmueble,
necesito calcular el costo de la ganancia ocasional. Entonces resulta que este lote, primero, recomendación. Acuérdense que un bien inmueble tiene un manejo diferente si lo tengo de más de 2 años o de menos de 2 años. Si yo un inmueble lo tengo de más de 2 años, es ganancia ocasional. Si es menor a 2 años de tenencia, es renta líquida. Entonces, aquí es donde también tenemos que decirle a los clientes, ojo, esa casa que usted tiene ahí, ¿usted está pensando en venderla? ¿O va a vivir? ¿Qué va a hacer con eso? Simplemente uno le advierte, ¿no? No, sí, yo me voy a dedicar a comprar y a vender casas. Entonces, si tiene la casa y dura menos de 2 años, toda esa utilidad que genere es renta líquida. Si no, la tratamos como una ganancia ocasional. Y hay varias formas de calcular el costo de un inmueble. Entonces, hay una norma que dice que tú desde la fecha de compra y al valor de compra puedes ajustarlo año a año de acuerdo al ajuste fiscal de cada año para traer a valor presente ese valor de costo que tienes allá. ¿Sí? Y el costo fiscal, en teoría, debe estar declarado el año anterior a la venta. Me explico. Si yo vendo un mueble, si yo vendo un apartamento en el 2023, ¿cuál es el costo que yo me puedo descontar o restar? ¿De qué año? Venta 2023, ¿el costo cuál es? Por lo que lo declaró en el 2022, ¿no? Con lo que lo declaré en el 2022. ¿Y en el 2022 con qué costo lo declaraste? Ahí es donde yo tengo la duda. Ok. ¿Es obligatorio cada año hacer el ajuste fiscal o es solo si No. quiero hacerlo? En teoría es mejor hacerlo, porque ahorita vamos a ver algo que se llama conciliación patrimonial. ¿Se acuerdan de ese concepto? ¿No? ¿Alguien sabe qué es la conciliación patrimonial? No la he hecho, pero más o menos puedo tener idea. ¿Qué es? Dime qué es. Es analizar que mi patrimonio que tengo lo adquirí con mis ingresos. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita les explico cómo funciona acá. Pero si yo no tengo patrimonio en el año anterior y ahorita aparezco con un patrimonio de 180 millones y mis ingresos no generan, aquí porque me está generando 166 millones, pero si yo le quito estos 87 millones, me está diciendo que muy probablemente tengo 82 millones sin justificar, ¿cierto? Porque yo no pude haber incrementado de un año a otro. Si yo no tengo nada y hoy aparezco con 186 y no los justifico, pues algo pasa ahí. Y la DIAN, por medio de esa fórmula que tienen ellos, tendría la capacidad de decirte, eso está mal. ¿Sí? Eso está mal. Entonces ya vamos a mirar para allá. Entonces, ¿en qué afecta el no hacer los ajustes fiscales en la conciliación patrimonial? Pues que si yo no voy ajustando año a año, el valor del bien se va para abajo y después yo no tendría un patrimonio, ¿cómo justificarlo? ¿Por qué? ¿Ustedes qué declaran? ¿Ustedes declaran el detalle de esto? ¿Qué declaro? ¿A ustedes les pide la DIAN cosa por cosa de esto? Total, Del patrimonio, ¿no? total. Total. El total, miren. Acá tengo, yo hice acá algo. Renta de ejemplo. Y renta 21 de ejemplo también de una vez.
Miren, ¿qué es lo que yo declaro? El total del patrimonio bruto. O sea, mi total del patrimonio bruto. Luego, ¿qué pongo? El total de las deudas. ¿Qué me queda? El patrimonio líquido. Entonces, ¿qué es el patrimonio líquido? Volvemos al concepto general de contabilidad. Si yo vuelvo efectivo todo mi activo y pago lo que debo, ¿cuál es lo que de verdad qué es lo que en realidad tú tienes? Solamente la diferencia. Entonces, cuando yo veo las personas, nosotros vemos una persona en un Ferrari, ¿no? Y decimos, uy, ese man es millonario. No, de pronto tienes una deuda bien berraca. ¿Sí? Ferrari, 5.000 millones. Deuda, 4.000. Ah, él solo es dueño de 1.000 millones. ¿Sí? Entonces, fíjense que estoy hablando solo de conceptos, no estoy hablando de normas. Estructura el concepto, la aplicación del concepto, y ahorita vamos a mirar qué tener en cuenta en esa norma. Entonces, ¿qué pasa? En este momento, yo lo que hago es verificar los datos que tiene la DIAN con un documento cierto. Y ahí es donde tú le empiezas a pedir la documentación al cliente. Si tú lo haces con tiempo, chévere, ¿cierto? Pero si te llama hoy un cliente y te dice que es que se le vence hoy, ¿ustedes qué hacen? Echarle la bendición y jugar con lo de la vida. ¿Sí? O le van a decir, o ustedes van a decir, no, yo no le hago ese trabajo. Lo que pasa, miren, yo lo que les sugiero es, esto se aprende con la práctica, ¿sí? La experiencia se aprende con la práctica y con el tiempo. Si ustedes ven que se pueden meter o que no están claros con esos conceptos, y no lo hagan. Es preferible no hacerlo. Pero si usted con lo que le estoy explicando a grosso modo hoy, ¿cierto? Se dice, no, yo creo que tengo la habilidad de organizarle un patrimonio, soportarle, ya vamos a hablar esto de la deuda, venga, pero si la DIAN tiene esto de los ingresos, podemos hacer esto. ¿Sí ven? Estoy creando un guión, le estoy creando una historia a ese contribuyente. Si en ese momento no está tan al 100% a la realidad, que debería ser el 100% de la realidad, pero por cuestiones de la vida tienen que hacer algo, pues que esté muy cercano a ese 100%, ¿sí? Y ahorita les voy a mostrar algo para que ustedes vean que sí funciona. Entonces, bueno, hasta acá alguien tiene una duda, pregunta, comentario, sugerencia, aporte. Mauricio, Mauricio, lo que pasa es que uno lo ve a veces tan lineal y uno dice, uy, súper fácil, pero es que cuando ya empieza a hacerlo, empiezan los gallitos. Por ejemplo, yo tengo un gallito con un cliente y créeme que hoy fue un día que por todas partes lo consulté, le volteé la cabeza por todos lados. Tengo un cliente que es pensionado, primera vez que va a declarar renta, vende su casa el año pasado, entonces va a tener que declarar renta por la venta de ese inmueble, ¿cierto? Sí. Comparo su precio de compra en el 2001, valor vía predial, entonces es más alto el predial, pero aún así su ganancia ocasional es muy alta. Entonces, yo diría, listo, lo único es, no le puedo aplicar artículo 73 porque no declaró en el 2021, ¿sí? Listo. Pero vengo y miro, por ejemplo, exógena del 2021 y vi por allá que al señor le hicieron una retención. Entonces yo dije, listo, si le aplico el artículo 6 y declaro, le hago declaración voluntaria por ese artículo 6, porque tenía retención, y la hago extemporánea y pago la sanción, y ahí sí le cojo y le meto el activo y le aplico la 73, me la puedo jugar, ¿cierto? Pero tengo el dilema y es que la retención es chiquita, o sea, con la sanción pago más sanción que la retención, entonces no sé si jugármela o no. Entonces mira que a veces el ejercicio es muy fácil, pero se te complica en el camino. Pero revisa bien la norma que habla del reajuste fiscal, ¿sí?
porque pues tú puedes ajustar el costo del bien desde la fecha de adquisición de la compra. Eso tú lo puedes hacer y por norma lo puedes hacer. Entonces hay una tabla. Sí, pero lo puedo hacer siempre y cuando haya declarado ese inmueble en el 2021. Y él apenas va a declarar por primera vez en el 2022 y en el 2022 lo vendió. O sea, nunca ha declarado. ¿Y ese inmueble de qué valor es? Tiene un inmueble de 121 millones, lo compró por 55 en el 2001 y lo vendió por 350. Entonces mira que la ganancia ocasional es muy grande. Claro, pero el costo, tú tienes que reajustar. El costo es del 2021. O sea, sí tienes que declarar el 2021 porque él estaba obligado de todas maneras. No estaba obligado. O sea, no, en el 2021 no estaba obligado, no cumplía topes, no tenía nada. Yo lo que quiero jugármela es aplicando el artículo 6, o sea, haciéndolo voluntario porque tenía una retención chiquita, pero tenía una retención. Entonces yo digo, listo, lo declaro y lo hago extemporáneo, cubriéndome con que tenía retención, entonces puedo hacerlo por el artículo 6. Lo que pasa es que la retención es muy pequeña, pues. No importa. Eso es otra cosa que, miren, no midan el volumen. La norma no dice si es 1 o si son 1.000 millones. La norma dice, declare y pague. Que uno está obligado y otros pueden ser voluntarios. Entonces, lo que tú estás haciendo está correcto. Debes declarar el 2021 para poderte tomar todo el costo, aumentar el costo de la ganancia ocasional para que esa diferencia disminuya. Y es que esa es la función de nosotros también en esa asesoría. Porque ¿de qué sirve? No, usted como ganó, pague. No, pero ¿por qué? Pero ¿por qué? Pónganse en los zapatos del cliente. También cuando vayan a cobrar, si usted cobra 1 millón de pesos, póngase en el zapato del cliente, así el cliente le paga a usted 1 millón. No vamos a entrar en la discusión de que es que mi trabajo vale, ¿ok? No entremos en eso, sino siempre, venga, un valor justo para que tú ganes con tu conocimiento y el cliente quede contento. Entonces, en la situación que tú tienes, entonces fíjate, primero lo estás mirando de la manera del sentido común. Segundo, ya hallaste el punto de partida de la técnica tributaria, el artículo, cómo voy a valorizar y cómo puedo aumentar ese costo. Te diste cuenta que para subsanar eso, toca subsanar esa falencia de declarar renta. Y aquí les mando, aquí es el otro mensaje para todos. A veces los clientes, los contribuyentes, no están obligados a declarar. Y es más, te voy a botar un dato. ¿Cuál sería el patrimonio inicial de ese contribuyente en el 2022 si no declaró en el 2021? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién me dice, ustedes, cuánto sería el patrimonio máximo que ese contribuyente podría declarar en el 2022? Pues yo cogí la exógena del 2021 y le cogí pues lo que tenía, o sea, el saldo del banco y pues la propiedad, cuánto sumaba, y eso lo tomé como activo. ¿Quién da más? ¿Cuánto es el patrimonio líquido de ese contribuyente en el 20, sabiendo que tiene esa casa? ¿Quién da más? ¿Quién se anima a dar un concepto? Antes de eso les voy a explicar otra cosa que me comí acá, ¿sí? Para entender. Yo ya puse lo de la DIAN, ¿cierto? Todo lo de la DIAN lo puse. Ya le pregunté al cliente y el cliente me dijo, sí, mire, faltó el inmueble que no aparece porque el lote está a nombre mío, pero no lo han puesto, lo que sea. ¿Listo? Y me faltó que yo le pregunto, ¿usted declaró o no declaró el año pasado? No, yo no declaré. O sí declaré. Entonces, si sí declaró, reviso la información del año pasado, ¿cierto? Entonces, ¿qué cojo? Patrimonio líquido. Este es el saldo inicial. Yo arranco con mi saldo inicial. Después, ¿pago impuesto de renta? Sí pago impuesto de renta. ¿Por qué? ¿Para qué necesito o por qué pregunto si pago o por qué pongo acá si pago impuesto de renta? ¿Alguien sabe? ¿Para qué me va a servir ese impuesto de renta? ¿Para el cálculo del anticipo? Bien.
para el cálculo del anticipo. Y luego tenemos, venga, ¿pagó? No, le quedó un saldo a favor. Ah, me quedó un saldo a favor. Ahora ya tengo toda la información. Entonces, ¿por qué necesito el patrimonio líquido del 2021 para armar la declaración de renta del 2022? ¿Para qué? Muy bien, para conciliación patrimonial, para saber el contribuyente con cuánto dinero empezó el 2022. ¿Qué pasa si este contribuyente no declaró, pero él me dice lo que me está diciendo ahorita? ¿Cómo es tu nombre? Ana María. Ana María. Entonces el contribuyente le dijo a Ana María, no, yo no declaré el año pasado, pero tengo una casita. Entonces, ¿cuánto es el patrimonio de ese contribuyente el 1 de enero del 2022? El valor comercial de la casa. Listo, el valor comercial de la casa. Vamos a pensar que el valor comercial de la casa son 200 millones, ¿cierto? Si hubiera sido 200 millones en el 2021, él estaba obligado a declarar, ¿sí? Pero el valor comercial de la casa, digamos que, ¿qué pasa si el valor comercial de la casa eran 150 millones? No estaba obligado a declarar. Pero el patrimonio del 2022, el inicial, ¿cuánto sería? 212 millones. No, los 150 millones. ¿Yo no? Que yo no esté obligado a declarar no significa que yo no tenga nada. Y a veces nos enredamos con eso. O sea que cualquier contribuyente podría empezar. ¿Cuál es el límite por patrimonio? Como 173 millones, creo. Espérate, ya me reviso. A declarar renta 2023. Miremos el patrimonio. 171.018. ¿Ve? O sea, que si yo en el 2021, perdón. 2021. 162.32. O sea que si yo tuve un patrimonio inferior al 162.31, ¿yo estaba obligado a declarar? No. No. Pero yo puedo tener este patrimonio acá. Sí, porque lo tenía. Existía. Sí. Exacto. Entonces, otra de las recomendaciones cuando estamos haciendo una declaración de renta es que muy probablemente ningún contribuyente empieza en ceros. Mínimo tiene bienes muebles. Mínimo. Y ahí es donde yo te hago la pregunta. No desconozco las cifras del caso de Ana, no las recuerdo, ella las dijo, pero si inicia el contribuyente este año porque no estaba obligado en los años anteriores, porque de pronto ella podría declarar ese bien inmueble haciendo el ajuste fiscal hasta el año 2022. Claro. Lo que pasa es que en el artículo que está hablando Ana, y hay que revisarlo, por eso es que le digo, Ana, ¿qué artículo es, por favor? Y todos, no lo vamos a hacer aquí porque no nos va a alcanzar el tiempo, pero es interesante que lean ese artículo. ¿Por qué? Porque el artículo habla de que debo tomar el costo declarado el año inmediatamente anterior. Él no habla si estaba obligado, habla de que esté declarado. Entonces, me puede poner me puede poner en apuros, porque si no lo declaré, pues muy probablemente no lo puedo hacer. Pero hay que leer bien ese artículo, ¿sí? Pero en teoría, si yo no estoy obligado, yo podría calcular el costo fiscal desde el 2001 hasta hoy y no tendría ningún problema porque yo no estaba obligado a declarar. Pero hay que leer el artículo. Y de eso se trata este tipo de ejercicios que estamos haciendo hoy. Discúlpame, ¿cuál es el artículo que dice Ana? Es que yo conozco el 70 y el 73. No, el artículo 72, y puntualmente dice que para aplicar el artículo 73 tienes que haberlo
declarado en el año anterior. 72. Mauricio, artículo 72. Ese. Entonces dice, el avalúo declarado para los fines del impuesto predial unificado, el desarrollo de lo dispuesto por el artículo 13 y 14 de la ley, y los avalúos formados autorizados por las autoridades catastrales en los términos del artículo 8, podrán ser tomados como costo fiscal para la determinación de la renta o ganancia ocasional que se produzca en la enajenación de inmuebles que constituyen activos para contribuir. Para estos fines, el autoavalúo aceptable como costo fiscal será el que figure en la declaración del impuesto predial unificado y o, pero mira que acá dice y o sea, no necesariamente tiene que estar declarado en la renta. Dice y o, dice, será el que figure en la declaración del impuesto predial unificado y o declaración de renta. Pero según luego, perdón, pero luego te vas al artículo 73 y ese te abrocha. Ya vamos para allá, vamos para allá. Entonces vamos al artículo 73. Entonces hasta acá lo podría hacer. Dice, en caso de tomarse como costo fiscal el avalúo en el momento de la enajenación del inmueble, se restarán del costo fiscal las depreciaciones que hayan sido deducidas para fines fiscales. Entonces, el artículo 72 nos habla del autoavalúo, no nos habla del costo fiscal, del reajuste, me habla del avalúo como costo fiscal. Entonces, vamos al 73. Entonces, en el 73, ¿qué me dice? Dice que yo puedo ajuste de bienes raíces, acciones y aportes que sean activos fijos de personas naturales. Entonces, aquí ya me está diciendo que yo puedo tomar el autoavalúo o puedo ajustar para efectos de determinar la renta o ganancia ocasional según el caso proveniente de la generación de bienes raíces y acciones o deportes de que tengan de carácter activos fijos. Los contribuyentes que sean personas naturales podrán ajustar el costo de adquisición de tales activos en el incremento porcentual del valor de la propiedad raíz o en el incremento porcentual del índice de precios al consumidor para empleados, respectivamente, que se haya registrado en el periodo comprendido entre el 1 de enero del año en el cual se haya adquirido el bien y el 1 de enero del año en el cual se enajena. El costo así ajustado se podrá incrementar con el valor de las mejoras y contribuciones por valorizaciones que se hubieran pagado cuando se traten de bienes raíces. Cuando el contribuyente opte por determinar el costo fiscal de los bienes raíces, aportes o acciones en sociedades con base en lo previsto en este artículo, la suma así determinada debe figurar como valor patrimonial en su declaración de renta. Cuando se trate de contribuyentes obligados a declarar sin prejuicio de que en años posteriores puedan hacer uso de la alternativa prevista en el artículo 72 de este estatuto, cumpliendo los requisitos. Entonces, yo te sugiero varias cosas. Uno, pues declara el 2021, pero en el 2021 ya debes llevar el costo ajustado. Dos, si requieres corregir 2019, 2020, 2021, 2019 y 2020, tú puedes corregir los valores de patrimonio y no tienes sanción. Y acá les hago una pregunta. Entonces, ¿yo cuándo pago sanción? Cuando hay un valor a favor. ¿Valor a pagar? Cuando afecta el impuesto. Es otra vez sentido común y vamos a lo básico. ¿Cuándo hay que calcular sanciones? Uno, sanción por extemporaneidad. Uno, sanción por extemporaneidad. ¿Por qué? Porque declaré en una fecha que no es, ¿cierto? O una fecha posterior, perdón, en una fecha posterior a un vencimiento. Entonces, primera sanción, extemporaneidad. Y dos, sanción por corrección. ¿Cuándo se paga sanción por corrección? Cuando el valor del impuesto incrementa o cuando el saldo a favor disminuye. Correcto.
Si yo cambio el valor del patrimonio, ¿pago sanción? No, porque no me afecta el impuesto. Porque no me afecta el impuesto. Entonces, teniendo en cuenta, yo también puedo tomar otro camino y otra decisión. Y eso que esta clase es gratis. Me va a tocar cobrar comisión. Disculpa, una inquietud, pero tú dices que por extemporaneidad, ahí no sería por extemporaneidad, tocaría pagar sanción. Claro. En el 2021 no lo presenté, se va extemporáneo, pago sanción. Paga sanción. Ajá. Pero si yo declaré y si necesito corregir el patrimonio y yo ya declaré, pues no pago sanción. Corrige y no paga sanción, a no ser que esté ya en firme y ahí sí no puede corregir. Exacto, ya iba para allá. Entonces recuerden que a muchos contribuyentes les gusta tomar el camino rápido del beneficio de auditoría. Y si ya esa declaración quedó en firme, pues ya no la puedes corregir. ¿Cuáles declaraciones podríamos corregir hoy? ¿Las del 2020 en adelante? Las del 2020 en adelante. Pero la del 2020 o la que presenté en el 2020. La que presenté en el 2020 sería 2010. La presentada en el 2020. Las presentadas en el 2020, o sea, 2019. Ajá. Pero no comienza el periodo a partir de la presentación, no el Por periodo de eso. pago. No, por eso, si tú las presentaste en el 2020, ¿cuándo quedan firme? Quita firmeza. En el 25. La firmeza de una declaración, ¿cuánto tiempo es? Ya te confirmo, creo que son 3 años, pero ya te confirmo. Son de 3 a 5 años, pero no sé cuándo empieza. Son 3 Entonces, años. acá dice, por la regla general, la firmeza de una declaración tributaria se alcanza a los 3 años luego de la modificación que hiciera la ley 1819 del 2016. Antes era 2, ahora desde el 2016 son 3. La declaración tributaria quedará en firme si entre los 3 años siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para declarar no se ha notificado requerimiento especial. Cuando la declaración inicial se haya presentado en forma extemporánea, los 3 años se contarán a partir de la fecha de presentación. O sea, que si yo corrijo una declaración hoy, desde hoy, y si es extemporánea, desde hoy empieza a correr la firmeza. Pero si yo la declaré hoy y se me vence el 20 de agosto, la firmeza empieza a correr desde el 20 de agosto. ¿Todos claros? Sí, muchas Sí, gracias. señor. Entonces ahí les voy botando como unos tips de... Fíjense que no es una camisa de 11 varas, es mirar la manera en que la ley me permite cumplir mi obligación. Aquí yo no estoy quitando absolutamente nada. La ley tiene unas normas, tiene unas reglas de juego y yo tomo esas reglas de juego. ¿Listo? Liliana. Sí, tengo una duda. Como persona natural, ¿en algún momento el incremento de mi patrimonio me puede afectar el pago de impuesto? ¿En algún momento que llegue a incrementar de tal valor que me haga pagar impuesto por patrimonio? Es que pena, es que lo desconozco, ¿no? A ver, otra vez, sentido común y para arriba pensamos, ¿listo? Primero, ¿por qué pago impuesto? ¿Por patrimonio o por ingresos? Por ingreso. Por ingresos. ¿Qué cosas afectarían el patrimonio que afecten tus ingresos? Bueno, digamos que sea por activos omitidos, que la persona no haya declarado algún activo y entonces decide meterlo y incrementó el patrimonio, digámoslo así que representativamente, ¿no? Sí, y ahí entonces, ¿qué tocaría hacer? Ahí tocaría pagar sanción por omisión de activos. Claro. Hay que pagar una sanción por omitir activos. O
o empezar a pagar por ingresos para ir soportando ese activo que se omitió. Ahí es cuando el concepto, uno dice, ¡boom! Ahí es donde hablan que eso es una renta líquida. Que es carísimo, ¿no? O sea, si yo no omití un activo de 500 millones, pues mete 500 millones acá en el ingreso a ver cómo te va. ¿Sí? Ese es el castigo. Entonces, así de sencillo. Los pasivos, por eso es tan importante tenerlos, empezar a declarar desde siempre, para que nunca vaya a pasar eso. Y es tan importante el pasivo. Le voy a preguntar, ¿yo qué hago con la plata con la que me endeudo? ¿Ustedes qué hacen cuando piden un crédito? ¿Ustedes qué hacen con ese crédito? ¿La invierto para comprar algo? Normalmente voy a comprar un activo o me voy a vivir. Una cosa es que yo me lo coma en gastos. Si yo me lo comí en gastos porque me fui en un viaje, ¿está en el patrimonio? No. No, no debería estar en el patrimonio, ¿cierto? Pero si yo con esto me compré una casa, ¿dónde debería estar esa plata? En patrimonio. En patrimonio. Y fíjense que si yo tengo una casa de 200 millones y tengo una deuda de 100, pues 200 menos 100, ¿cuánto da? Patrimonio neto. ¿Ya? Ese es el juego. Ahí es donde empieza, ahora empieza a tener sentido los conceptos que me están diciendo. Entonces, por ejemplo, las cesantías, ¿qué son? Son ingresos. ¿Y qué más? Un patrimonio. ¿Cuándo son patrimonio? Cuando está ahorrado. Cuando está Cuando está ahorrado. ¿Y ese ahorro dónde está? En el fondo de cesantías. Fondo. ¿Y qué me soporta un fondo de cesantías? El extracto. Extracto. ¿Sí ven? Entonces, si acá me aparece en el reporte cesantías, yo miro, ¿está en un fondo de cesantías o fueron las cesantías que me pagó el empleador? Si las cesantías las pagó el empleador, es ingreso laboral. Si las cesantías están en un fondo de pensiones, es patrimonio. ¿Listo? Listo. Siguiente paso. Como yo ya hice como la novela, ¿cierto? Ya tengo claro mi cliente qué fue lo que pasó. Lo siguiente es que voy a la DIAN y voy a declarar. Aquí yo ya tengo la información. ¿Listo? Entonces ahora voy a declarar. ¿Cómo declaro? Ahora no me acuerdo dónde dejé. Perdón, antes de eso. Entonces, antes de eso, hago mi conciliación patrimonial, ¿cierto? Venga, yo tenía el patrimonio del año anterior, era 2021, eran 212 millones. Y ahora solo me quedaron 8. Uy, ¿qué pasó? ¿Me gasté 286 millones? Entonces, uno le pregunta, oiga, ¿qué pasó? ¿Por qué? No, sí, Mauro, es que yo saqué un crédito de 100 millones y me fui a viajar por Europa. Listo. Sí, me lo gasté en un casino. Bueno, nada que hacer. No, Mauro, es que ahí le hace falta porque, mire, usted se acuerda, acá yo saqué esto y con esto compré unos carritos y con esos carritos estoy produciendo. Pero empieza uno a investigar por qué faltó ese dinero. Si esto me da positivo, ¿cierto? Si esto me da positivo, entonces yo empiezo a preguntarle, venga, a mí no me cuadra esto. O sea, ¿usted de dónde sacó esto? No, es que ese apartamento que está ahí me lo regaló mi mamá. Entonces eso es una herencia. Entonces acá debe haber en la notaría algo. Sí, mire, acá está la nota. Y empieza uno a mirar por qué no le cuadra el patrimonio. Otra recomendación. Aunque digamos que la DIAN no sabe qué tanto de esto, lo que maneja en el banco es ingreso y que resulta que si mi papá me presta a mí una plata, ¿en dónde debe estar? Si mi papá me presta plata a mí, ¿dónde está? ¿En el ingreso o en el patrimonio? En el patrimonio. En el patrimonio. ¿Y en el patrimonio dónde? Pasivos. En el pasivo. Yo le debo esa plata a mi papá.
Y entonces, si mi papá me prestó 200 millones, ¿mi papá debe declarar renta? Sí, sí. Depende de los ingresos del papá o lo que tenga el papá. No, Porque solo decía, sabes si mi papá me prestó 200 millones. Si mi papá me presta 200 millones, ¿mi papá está obligado a declarar renta? Claro, porque él de dónde sacó los 200 millones. Exactamente. No, sí, mi papá me dio los 200. Ah, sí. ¿Y su papá de dónde sacó los 200? No los tenía bajo el colchón. ¿Y él declaró esa plata? No, nunca. ¿Qué va a pasar? Se puede, entonces acá se llaman los pasivos inexistentes. Y esto puede ser hasta penal, porque acá hay un tema de lavado de activos. Entonces, fíjense que ahí a ese cliente me toca decirle, bueno, yo le hago su declaración de renta, pero también me toca hacer la declaración de renta a su papá. Entonces ya me salieron 2. Y de aquí en adelante son 2. Porque hasta que yo no pague esos 200 millones del crédito que me dijo que usted, que le había dado su papá, tiene que seguir declarando renta. ¿Listo? Entonces, el pasivo es igual de importante al patrimonio. Venga, no, es que yo tengo prestado la plata a la empresa. Entonces, la empresa debe tener reportado en la información exógena las cuentas por pagar a los socios por ese dinero. Y si voy más allá, si el socio prestó a la empresa esa plata, la empresa le debe pagar intereses y yo debo pagarle intereses presuntos, y sobre los intereses presuntos debo hacerle, si estoy en el régimen ordinario, retención en la fuente. ¿Sí ven cómo empieza? Vea. Eso es lo que se llama el cruce de información. Se los cuento así porque cuando usted hace esto y esto lo manda al banco, el banco también hace un análisis de la información que estamos enviando. Entonces eso no es solamente, venga Mauro, póngame ahí que yo gano 6 millones mensuales. Ok, listo, 6 por 12, 72. Y en la DIAN cumplió, ¿cierto? Aquí cumplí. ¿Y qué pasó? ¿Cuál es la otra entidad que lo va a revisar? ¿La UGPP? La UGPP, correcto. Y entonces, a mí me dicen, hágame un certificado de que yo me gano 10 millones. Yo se lo hago, ¿cierto? Pero el banco, ¿qué hace? O sea, el banco ya no es pendejo. El banco diga, venga, él es independiente. Venga, ¿él paga para fiscales? No. ¿Y entonces cómo gana 10 millones? ¿Esos 10 millones le entran a la cuenta bancaria? No. ¿Y entonces cómo hace para tener la plata en efectivo? Entonces, ¿qué va a hacer el analista de crédito? No, pues rechazado. Y después van a venir, uy, no, pero esa certificación que usted hizo no me sirvió. Es que esas certificaciones de contador ya no van a servir. Solo sirven si yo certifico la realidad, pero ya eso que hacen con mentiras ya no funciona. ¿Listo? Discúlpame, tengo una pequeña duda que me generó con tu ejemplo del préstamo del papá. Si yo declaro renta del papá y presto los 200 millones, eso me disminuye mi patrimonio, ¿cierto? Pero entonces, ¿el papá cómo lo declara? disminuye el patrimonio porque entregó el efectivo, pero bueno, tiene que declarar el ingreso, ¿cierto? ¿Alguien más piensa que disminuye el patrimonio? Tiene una cuenta por cobrar, ¿no? Exacto. Entonces la palabra correcta es el activo, yo me transformo. El activo se transforma. Sí, porque la plata la sigue teniendo. Yo me transformo en una cuenta por cobrar. Y si la cuenta por cobrar se convierte en un apartamento, yo me transformo ¿en qué? En mi inmueble. El activo se transforma, no se disminuye. Tú sigues siendo propietario de ese dinero, pero en un concepto diferente. ¿Listo? ¿Ahí claro? Sí. Entonces, la persona tendría es que declarar los intereses sobre ese préstamo que hizo.
En teoría, pero si mi papá no me cobra intereses, en una empresa es obligatorio, pero una persona natural, yo le puedo prestar la plata a mi mamá. Es mi mamá. Una cosa es la parte comercial y otra cosa es la parte personal. Ah, ok, O, yo pensé que también era ¿en qué obligatorio. ley dice? Es que yo, todo dinero que yo preste, hay que cobrar intereses. No, a mí no me pueden obligar. Yo hago uso de mi dinero como yo, sin salirme de la ley, ¿no? Pero si yo te quiero prestar a ti plata sin intereses, no pasa nada. El problema es en una organización, en una empresa, porque hay unas reglas. Entonces no puede aparecer el dinero de buenas a primeras. ¿Listo? ¿Listo? ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Ok, gracias. Sí, yo tengo una inquietud, qué pena molestarte. Tú estabas diciendo que en el caso de, pues, de empezar como a declarar, hay que ingresar un valor de patrimonio en el 2020-2021 como para ir proyectándose al futuro, eso es lo que yo entiendo. Entonces sería Correcto. sobre un poquito más bajito del valor de que tocaba declarar del 2021 para no tener inconvenientes de que le digan, bueno, ¿por qué no declaró? De acuerdo, pero ojo, primero la realidad del contribuyente, ¿no? Ah, ya. O sea, yo sé la realidad, esta es la realidad. Pero lo máximo que puede ser esa realidad es la base para declarar del año anterior. Es lo máximo. Pero primero la realidad. En la siguiente inquietud, hagamos de cuenta, yo tengo un cliente que tiene un lote y el lote pues todavía no, como queda en una zona rural, todavía no le han hecho un evaluación catastral nuevo. Está todavía como lote y el lote ya no es lote, ya es una vivienda como tal. Entonces, él podría hacer un autoevalúo mientras que le hacen ese proceso. Pero el autoavalúo, un avalúo comercial. Sí, entonces, ahí hay dos cosas. Uno, el costo sería el costo de adquisición. O un avalúo comercial certificado. No es que mi tío vino y lo hizo el avalúo, no. A ojo, tiene que ser por una entidad certificada que haga un estudio donde diga que ese lote vale eso. Y sobre ese valor es que yo declaro. Ya, perfecto. ¿Listo? Ya tengo la inquietud, es que él, por ejemplo, hizo mandó a hacer una evaluación para un préstamo bancario con Bancolombia y vino un poquito y le hizo un evaluo de un mayor valor, porque lo te costó mucho menos de lo que evaluaron después. Entonces podría tomar el valor del avalúo. Ah, perfecto. Listo, muchísimas gracias. Eso también se los voy a dejar de tarea para que lo piensen, porque es que el que un bien aumente de valor año a año no significa que eso sea un ingreso. Pero sí se convierte en un costo. ¿Sí? Si yo compro hoy un bien 100 y mañana vale 300 y el autoavalúo dice que vale 300 y me lo certifican, pues ese es el costo. Pero entonces les voy a dejar ahí después miramos si alguien sabe o... Voy a buscar en mis apuntes y les voy a mandar unos artículos. Porque es probable que hayan unos aumentos que yo pueda justificar por la valorización del bien. Por ejemplo, ¿qué pasa con la tasa representativa del mercado? Si yo tenía 100 millones de dólares, en el caso hipotético, en el 2021, cuando estaba a 3.800, ¿y qué pasa ahora por esa diferencia en cambio? Entonces, esa diferencia en cambio tiene un tratamiento, porque ya no tienes 100 millones, ahora tienes 120 millones. ¿Sí? Entonces aquí digamos que tenemos que empezar a leer un poco más acerca del tratamiento de los bienes, ¿vale? Listo. Mauricio, qué pena, tengo una consulta. Retomando un poco el tema de los ajustes, de los reajustes a los activos, o sea que lo más conveniente en general es que si uno tiene inmuebles, es mejor ajustarlos cada año para evitar precisamente esas diferencias en conciliación fiscal y además porque generalmente uno toma el valor del avalúo, entonces mi patrimonio siempre va a estar como por debajo de la realidad.
Entonces, digamos, si yo no tengo plan, digamos, yo tengo ese inmueble para vivir, no más, pero uno no sabe en qué momento le sale el super negocio y me va a ganar 300 millones y yo la voy a vender y nunca reajusté, pues ahí voy a tener mi problema con ganancia ocasional. Entonces, creo que en conclusión es mejor uno ir reajustando por el ajuste, valga la redundancia, que autoriza el gobierno año a año, ¿cierto? Para evitar esos problemas de conciliación fiscal y a futuro de ganancia ocasional. Exactamente, ¿Sí? eso es lo que toca hacer. Bueno, ¿y qué pasa, por ejemplo? Yo tomo la decisión, yo reajusté fiscalmente en el 2021. Yo puedo, como dice, voluntariamente la persona decide ajustar. En 2022 no ajusto, no hay problema. Un año sí, otro no. No hay problema. Y después Porque retomo en 2 años. El costo total es el reajuste que tú hagas a la fecha de la venta. Pero como tú vas incrementando tu patrimonio, pues no vas a tener que dar tantas explicaciones. Claro, o sea que si puedo parar en cualquier año y no hago ajuste y decido en 2 años volver a ajustar porque ya tengo algunos planes por ahí que de pronto me sale un negocio o porque quiero ajustar y ser más real mi patrimonio. Exacto. Yo decido eso, yo lo decido. Esa es la realidad tuya, la realidad del contribuyente. Ok. Y lo otro, eso sí es por lógica que yo lo pienso, es, por ejemplo, ¿se supone que uno también puede reajustar, digamos, un vehículo? No, porque el vehículo, ahorita hubo un caso en que los vehículos aumentaron, ¿sí? Pero los vehículos... Es que a eso voy. Cada año el vehículo vale menos, es como un equipo de cómputo, por ejemplo, cada año vale menos, entonces ¿qué va a reajustar? Uno reajusta los bienes inmuebles que suben, ¿no? Pienso yo, por ese lado, ¿para qué va a reajustar un vehículo? Antes se me va a volver al futuro, va a tener es pérdida. Correcto. O sea, el vehículo, sí, al valor del vehículo que esté en el autoavalúo, ya. Claro, exacto. Y generalmente siempre va a pérdida. Claro, exactamente, eso da pérdida. Y a raíz de eso, Mauricio, cuando una persona quiere un vehículo, digamos, lo adquirió en 2022, salió del concesionario, ¿por qué valor lo incluiría en la renta? ¿El valor incluido del IVA? Porque como no es descontable para la persona natural, tendría que sumárselo al valor del vehículo. El IVA hace parte del valor del bien, del costo. Y ese es el valor que lleva allá patrimonio. Ese es el valor que lleva allá patrimonio. Ok, listo, perfecto, gracias. ¿Listo? Listos. Entonces, una vez con esta información, ¿uno qué tiene que hacer? Pues entrar supongamos, este es reciente fiscal, y entonces lo vamos a manejar en el formato 210. Entonces entramos a la DIAN, entramos al formato 210, y en el formato 210 lo primero que nos va a aparecer es esto. A continuación usted podrá ver la información que ha sido reportada por terceros de usted ante la DIAN. Entonces, toda esa información exógena que tiene la DIAN la clasificó por tercero y se la envía a uno. Dice, oiga, mire, a usted lo reportaron así. Yo sé que usted tiene esto. Y esta es la información de la renta sugerida, ¿sí? Que ya están afinando más. Antes sí era, pero ya están afinando más. Entonces, en este contribuyente dice, me salió un patrimonio muy similar al que yo calculé. Entonces, ¿cuánto fue el patrimonio que yo calculé? Ah, bueno, aquí quité unas cosas. Está en 300 y pico. Entonces, 368,310. Las deudas, 177 millones. Y ahí ya quedó el patrimonio, ¿sí? Luego, ¿qué sigue? Los ingresos de las rentas de trabajo. Sí, acá creo que aquí me comí un pedazo. Entonces, las rentas de trabajo. Entonces, él te trae automáticamente las rentas de trabajo. Oiga, mire, yo tengo que en rentas de trabajo son 78,125. Entonces yo miro, oiga, si reclasifiqué. Y los certificados es lo que me está diciendo la DIAN. Y él empieza a traer la información, esto ya me la empieza a entregar en los renglones que van. Entonces yo miro, oiga, porque acá 17,000. Sí, mire, aquí hay 17,000, pero yo voy a tomar estos 651 que también hacen parte de eso. Pero muy probablemente estos 651 aparecieron más abajo, mírelos, como rentas no laborales. ¿Sí? Entonces ya, si yo hago el ejercicio con la información de la DIAN cuando venga acá, me va a aparecer la información ya clasificada. Las rentas de pensiones, 87 millones. Miramos. Oiga, sí, 87,768, 87,768. Los ingresos no constitutivos de renta. Ah, es que acá estaba sumando
acá está sumando estos dos. 7,993. Bueno, estos dos. Entonces va uno revisando. Y después le va a preguntar de todo esto. Aquí me falta un botoncito. Que si yo quiero cargar esa información o no. ¿Sí? Entonces yo en algunas le digo que sí, en otros le digo que no. La general, en este año casi que a todos le digo sí, cargue. Entonces me carga y me saca ya el formulario como tal. Entonces, ya con la información cargada, yo modifico de acuerdo a la información que yo tengo. Entonces, patrimonio bruto, entonces vengo acá, patrimonio bruto, copio patrimonio bruto, copio las deudas, listo. Sigo, rentas de trabajo. Esto queda muy pequeñito. Entonces, renta de trabajo, te reviso. Si hay que hacer un ajuste porque de pronto tengo una renta, acá donde dice otras rentas exentas. Entonces, aquí no les expliqué una cosa. Yo, en la renta de pensiones, todo es exento. En eso no le voten corriente, ¿cierto? Pensión menos salud y la diferencia es renta exenta. Fin. Entonces, ¿cuáles son las rentas más fáciles de hacer? La de los pensionados. ¿Sí? No tiene ninguna ciencia. ¿Qué pasa con las rentas de trabajo? Entonces yo tengo un ingreso, tengo aportes a salud y pensión, muy probablemente puedo tener salud prepagada, y toda la sumatoria de todo esto es ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. ¿Dónde van? Miren, aquí está. Renglón 33. Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. ¿Sí? Y después, ¿qué tengo que hacer? Yo le resto a los ingresos los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional y tengo que sacar el 25% que es exento. ¿Quiénes se pueden tomar este 25% exento? La renta de trabajo, los honorarios, ¿cierto? Pero las rentas no laborales y las rentas de capital no. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué no me puedo tomar acá el 25% exento? Porque él se toma costos. Porque toma costos. Entonces, yo mido mi contribuyente. Si tengo soportado los costos debidamente y me disminuyen la renta líquida, lo hago como una renta no laboral. Pero si esto no está soportado y me quiero evitar problemas, lo tomo como una renta de trabajo y me descuento el 25%. Entonces, o tomo costos o me tomo el 25%. ¿Y de dónde sale el 25%? De la renta bruta menos los ingresos no constitutivos de renta, y ahí yo calculo el 25%. ¿Listo? Y esto es exento. ¿En qué renglón va? En el renglón, acá en el renglón que dice 36, otras rentas exentas, acá. Y luego vienen las deducciones. Les voy a dar mi secreto. Entonces, que el 10% de dependientes, que pagos ¿a qué? A medicina prepagada, que un porcentaje del gravamen financiero, que un porcentaje de los intereses. Todo eso tiene una limitación. O sea que alguien me dice, me empieza a pasar, no, pero es que yo mire, y que tengo un gato, que tengo un perro, y que no sé qué, y que sí sé más, y yo le digo, sí, entrégueme todo eso, ¿sí? Pero matemáticamente, a esto tiene una limitación, que es que no puedo tener renta exenta y deducciones mayor al 40% del ingreso, ¿sí? O sea que si yo tengo 100 millones, lo máximo que me puedo descontar es el 40, por eso yo lo tengo acá formulado. Para este contribuyente, lo máximo que se puede reducir son 28 millones, incluyendo todo eso de dependientes y todo eso. Si yo le digo que no, solo se reduce 18 millones. ¿Y esto en qué afecta? Que si yo le pongo 18 millones nomás de renta exenta, él pagaría un impuesto de 2.500.000. Si yo le digo que sí,
él pagaría un impuesto de 487.000 pesos. Y entonces yo voy a la realidad del contribuyente. Oiga, ¿usted tiene dependiente? Sí, entonces envíeme el soporte del dependiente. ¿Usted paga salud prepagada? Sí. ¿Usted aporta a pensiones voluntarias? Sí. ¿Usted ha retirado cesantías? Sí. ¿Usted ahorra en AFC? Sí. Entonces le voy a dejar la otra tarea. ¿Cuál fue el cambio en la reforma tributaria? Aquí hoy estamos al 40% del ingreso, ¿cierto? Pero para el otro año ya no es el 40% del ingreso, sino una cantidad de VTs, o sea que eso da como 50 millones. Entonces esas personas que ganan 200 millones de pesos, que ganan más de 10 salarios mínimos, a esas personas la base gravable se le aumenta. Y entonces el otro año, ¿qué va a pasar? Pues va a pagar más. Hoy no pasa nada. Esperen el otro año todo el mundo quejándose. Uy, ¿cómo así que me tocó pagar? Y uy, no. Porque una cosa es el 40 del todo el ingreso y otra cosa son solo 50 millones. El 40 de 200 millones es 80. Eso lo podría descontar hoy. El otro año, ¿cuánto va a descontar de 200? 50. Ahí es donde está la clave de esto. ¿Listo? Buenas noches, Mauricio. Señor. Es que le iba a hacer una preguntita. Lo que pasa es que, pues la verdad yo no he hecho declaraciones de renta, ¿sí? Pero pues Sí. tengo una declaración para hacer y esa persona es pensionada, ¿sí? Ella está pensionada por el mínimo, ¿sí? Sí. Pero igualmente ella tiene una buceta y paga salud aparte por el conductor que ella le tiene a esa buceta. Sí. ¿Qué tratamiento se le puede dar ahí en ese caso para deducir ese gasto? Porque es un gasto, ¿cierto? Lo de la, pues, Bueno, ella yo paga hago otra. preguntas y ustedes me ayudan a contestar. En lo de las pensiones, creo que todos quedamos claros, ¿sí o no? Sí. Listo. Si yo soy pensionado y tengo un ingreso, porque tengo una buceta ese ingreso, ¿en qué cédula estaría? ¿No laboral? Renta capital. Puede ser una renta no laboral, ¿cierto? Entonces, todos los ingresos, por el concepto que leen de esa buceta, son no laborales. ¿Qué se Sí, puede profe, descontar ella? Ese ingreso. pero es que la pregunta mía es porque ella también paga salud aparte. Es que no sé cómo es el cuento de ella, porque ella me dice que paga salud aparte para que le paguen, Por eso, para que ya la te empresa. explico. Sí. Ya te explico, ya voy para allá. Si es una Ya. renta no laboral, ¿ella qué puede descontar? Máximo el 40% de los costos que le genera la buceta. Los costos que le genera la buceta, ¿cierto? Ya, Y profe. ahora, si eso es un ingreso no laboral, cuando ella cuando le van a pagar, eso es un ingreso. ¿Quiénes están obligados a pagar seguridad social? Todos los que generamos ingresos. Si yo soy pensionado, ahí pago salud. Si yo tengo una actividad diferente a la pensión, sobre esos ingresos tengo que pagar salud. Eso, profe. Entonces, Sí. sobre esos pagos ella está pagando salud. Entonces, tú acá en Exactamente. rentas no laborales, ¿cierto? Todo lo que ella paga va aquí. Lo que ella paga por lo de la buceta va acá, salud obligatoria. Y tienes que hacer la depuración de la renta laboral. Fíjate que acá es parecido como hicimos acá. Acá hicimos la depuración de la renta laboral y la depuración de la renta de pensiones aparte. Sí. Entonces, acá tienes que poner, dejas acá la renta de pensiones y acá pones lo que ella pagó por salud, aparte de las pensiones, lo tienes que restar de los ingresos que recibió por la buceta. Y muy seguramente a ella le dijeron, le certificaron los ingresos allá en la empresa de transportes.
Sí, claro. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa ahí? 100 millones de la empresa Transportes. Y ahí el problema es que si no tienes facturas electrónicas, documentos, soporte o No, nómina ella tiene electrónica, factura ¿cómo electrónica. soporta costos? Ella tiene factura electrónica. Genial. Pero las compras, Ay, sí, no sé cómo. Es que no he hablado. allá es donde yo voy. Si no tiene compras, todo ese ingreso va grabado. Y no te pueden descontar ese ingreso acá, ese costo. Esto es ingreso ahí, así es que va a pasar. Profe, tengo una inquietud. Cuando tú hablaste de documentos soporte en una persona natural no responsable de IVA, ¿debe tener documentos soporte? Claro. O sea, una persona natural no responsable de IVA puede sacar documentos soporte. Sí, claro. Yo devuelvo la pregunta, ¿quién emite el documento soporte? El responsable, o sea, el que está comprando o el que está El que está comprando. Si una persona natural quiere descontarse costos y gastos, ¿puede emitir documento soporte? es que esa es la inquietud. Yo no sabía que tenía que pedir un documento soporte. Generalmente las personas piden factura electrónica y si no, pues solicitan el RUT y piden la cuenta de cobro, ¿no? Pero no sabía que Entonces, tenían soporte. claro, vamos a la norma. ¿Qué exige la norma para que un costo sea deducible fiscalmente? Soporte. El documento soporte. Y Así si no yo, sea y si yo no le- y en la norma habla de que sea persona natural o jurídica, no, habla del soporte. tremendo, sí. Entonces hay nada que hacer. Lo que pasa es que, a ver, hablemos claro, este año hay una gabela porque acuérdense que el documento soporte empezó el año pasado en julio. Que yo podría no tener soportado de enero a junio. ¿Sí o no? Señor. Pero Sí, en 2023, espacio. no. En 2023, todos los costos tienen que estar soportados. Y es más, Ya. si yo tengo una factura a crédito que no le he hecho los eventos de recepción del Radian, ¿cierto? Recibir la factura y aceptar el producto, esa factura no es considerado como un descuento tributario. Me puedo meter en un problema. Entonces, les voy botando tips para que ustedes vayan haciendo el ejercicio de qué tengo que empezar a mejorar para que después les voy a botar otro tema, otro dato. Profe, Están disculpe. peleando en el Congreso el presupuesto. Y uno de los ítems que están peleando, ¿cuál es? El recaudo para evasores. Y adivinen de dónde va a salir eso. Entonces hay que empezar a buscar las estructuras, los controles, las planeaciones. Y si el cliente no quiere, es problema del cliente, porque el contador no va a pagar. Pero estoy en la obligación de explicarle a mi cliente que se puede meter en un problema, que esté bancarizado, que haga los pagos por las transferencias electrónicas, que no saque la plata en un colchón ni en una tula para repartirla, no, transferencia electrónica. Ay, es que a mí de Bancolombia a la vivienda se demora, de malas. Cuando yo iba a cobrar cheques un viernes a las 5 de la tarde, ¿cuándo tenía que consignar el cheque? El lunes. Y yo el lunes iba a consignar el cheque y me devolvían, ay no, es que este cheque no está cruzado. Eso era más berraco. Ahorita al menos me dicen, mira, acá yo le giré y ahí la transferencia sale el lunes. ¿Sí? Cultura. Nosotros como contadores tenemos que capacitar y empezar a cambiar esto a nivel cultural. No, es que eso no se puede. Sí se puede. Empecemos a hacer de hoy en adelante. Y lo de atrás ya no lo van a resolver. Si usted no hizo documentos soportes en el 2022, ya ahorita, ¿qué? Nada. Desde aquí en adelante, empecemos a generar cultura. ¿Listo? Discúlpame, Mauricio, pues como persona jurídica, las personas les Está quieren... temblando otra vez, un momento. Está temblando otra vez, muchachos, qué pena. Dios mío. Mire. Qué pena con ustedes. Sí, está temblando. Muchachos, qué pena con ustedes. Dejamos por aquí y
Y por favor, pues estar atentos porque de todas maneras. No sé si está temblando. Chiqui, ponte los zapatos, por favor. Muchachos, por favor. Gracias, Mauricio, que estés muy bien. Gracias, Bueno, Mauricio. Tengan Cuídate, cuidado, cuídate. cuídense mucho. Muchas gracias, Mauricio. Muy linda tu Cuídense todos, colegas. Gracias. Buenas noches. Gracias. Igualmente, yo lo bendiga.